Buenas tardes. ¿Están bien? Bien. Alright, bueno, saquemos nuestras copias de cómo ministrar sanidad interior. Un rápido repaso de lo que aprendimos la clase anterior. Dijimos que sanidad interior es la sanidad de nuestro corazón que ha sido lastimado de una u otra manera, particularmente a través de malas experiencias en el pasado con personas o experiencias traumáticas o a veces hasta accidentes de la vida, y eso lastima nuestro corazón. Dijimos que cuando tenemos un corazón lastimado no podemos relacionarnos bien ni con Dios, ni con las personas, ni siquiera con nosotros mismos. Entonces es imperante, es bien importante que busquemos la sanidad de nuestro corazón. Hacíamos la pregunta si la sanidad bíblica es algo, la sanidad interior, perdón, es algo bíblico, y llegamos a la conclusión que sí, porque hay varios textos que así lo señalan. Uno de ellos es Salmo 109, 22, Salmo 34, 18, Salmo 147, 3, Isaías 61, del 1 al 2, Lucas 4, 17 al 21. En todos esos textos vemos como el Señor está sumamente interesado en atender a las personas que están lastimadas de su corazón. Después hacíamos la pregunta, ¿pero es necesaria la sanidad interior? Porque mucha gente dice, bueno, sí, tenemos heridas en el corazón, pero bueno, la Biblia dice que cuando vengo a Cristo, todo lo viejo, todo lo que pasó en mi vida anterior antes de Cristo queda resuelto, queda perdonado, todo queda arreglado, y somos una nueva persona, una nueva criatura. Y en cierto sentido sí, nuestros pecados son perdonados, sí. En cierto sentido sí, comenzamos una nueva vida en Cristo Jesús, pero aclarábamos que eso no significa que hemos sido ya personas totalmente salvas, totalmente perfectas. Cuando venimos a Cristo Jesús empieza la salvación para nosotros, y esto es un proceso que va a culminar ¿dónde? ¿Y cuándo? En el cielo. Y cuando estemos en el cielo, entonces seremos perfectos. Entonces ya no va a haber ahí enfermedad, no va a haber pecado y no va a haber heridas en nuestro corazón. Pero estamos en este proceso todavía de ser perfeccionados, de estar siendo perdonados, de estar siendo sanados físicamente y también estar siendo sanados emocionalmente y en nuestra alma. Hablábamos por lo tanto de los tres tiempos de nuestra salvación. La salvación tiene un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. En Cristo Jesús ya fuimos salvos, en Cristo Jesús estamos siendo salvos, y en Cristo Jesús un día seremos totalmente salvos cuando lleguemos al cielo. Y preguntábamos, ¿hay ejemplos en la Biblia de personas que han sido sanadas en su interior? Y mencionábamos algunos de ellos, todos los que fueron sanados por Cristo de sus enfermedades físicas. Hablábamos de, por ejemplo, el leproso. Hablábamos también de aquellas personas que no tenían enfermedad física, pero que fueron perdonados sus pecados, como María, la prostituta. Pero nos enfocamos más en el caso de José, que fue muy lastimado por sus hermanos, por su familia, por la esposa de Potifar, por los empleados del rey, el faraón, que después de interpretar los sueños de él, se olvidaron de él. Y sin embargo, él se casa, tiene un hijo y le pone Manasés, que quiere decir Dios me ha hecho olvidar todos mis sufrimientos. Y ahí vemos que el Señor sanó su corazón. Y creo que ahí nos quedamos, ¿no? Sí. All right. Bueno, entonces vayamos a la página 7 y vamos a la pregunta, ¿cómo? ¿Cómo podemos obtener la sanidad interior, la sanidad de nuestra alma? Bueno, así como un enfermo necesita someterse a un doctor para ser operado y tratado y así poder ser sano, de la misma manera la sanidad interior se obtiene cuando una persona herida acude al médico divino, que es Dios, y pasa por una cirugía o un tratamiento profundo de su alma. Para recibir la sanidad interior se requiere obviamente del paciente y del médico. El Espíritu Santo es el consejero divino. Él es el psiquiatra divino que tenemos y que nos hace ver cuáles son las heridas de nuestro corazón y que nos hace ver cómo
podemos ser sanos. ¿Cuál es nuestra parte en la sanidad interior? Bueno, ahí es donde debemos de pedirle al Espíritu Santo su guía, su dirección, su consejo, porque a veces ni nosotros mismos nos hemos dado cuenta que hemos sido lastimados por alguien. Yo no sé cuántos de ustedes sepan esto, pero el ser humano tiene ciertos mecanismos de protección o defensa psicológicos y emocionales. Y a veces cuando una persona es muy lastimada, usa uno de esos mecanismos de defensa y protección, y a veces eso involucra que la persona bloquea su memoria porque no quiere recordar las cosas dolorosas de su pasado. Y la persona dice, bueno, a mí no me pasó nada, cuando en realidad a lo mejor sufrió un trauma, pero no se da cuenta que ha sido bien lastimado. Entonces, como no se da cuenta, pues dice, yo no necesito sanidad. Pero cuando vamos al Espíritu Santo, Él saca todas las cosas a la luz y ahí te dice, necesitas sanidad de esto, necesitas sanidad de aquella situación, necesitas sanidad de este trauma que sufriste. Y por eso es bien importante que vayamos al Espíritu Santo para que Él nos dirija. Allí en la página 8 vamos a ver algunos pasos importantes que tenemos que tomar para obtener la sanidad interior. Primero que nada, tenemos que enfrentar, tenemos que encarar el problema que llevamos todos y confesarlo. La Biblia nos hace ver una y otra vez que mientras no hablemos, mientras no confesemos el pecado, no va a haber restauración de nuestro ser, no va a haber perdón. De la misma manera, mientras no confesemos, mientras no hablemos acerca de nuestros traumas pasados, de nuestras heridas del pasado, no va a haber sanidad interior. Entonces, primero tenemos que decir, sí tengo un problema, sí fui herido y esto fue lo que me pasó. Muchas personas se pierden la gran bendición de ser sanados en su corazón porque prefieren quedarse callados. Dicen, ¿para qué tengo que decirlo? Dios y yo lo sabemos nada más, es suficiente. Y a veces Dios así trabaja, no tienes que decírselo a nadie más. Pero a veces es muy poderosa la confesión cuando se le hace a una persona de confianza. Hay un gran poder de sanidad y de liberación cuando abrimos nuestro corazón a una persona de carne y hueso y le confesamos nuestros pecados o nuestras heridas del pasado. Pero algunas personas, repito, prefieren mantener su reputación a obtener la sanidad de su alma. Por eso es que tenemos que tomar este primer paso. ¿Qué prefiero? Aparentar que todo está bien en mi vida, que todo el mundo crea, por ejemplo en mi caso, que soy el pastor perfecto, que nunca nadie me lastimó, que nunca tiene una herida en mi corazón, o ser humano como todos somos y decir, a mí también me han lastimado, a mí también me hirieron en el pasado y me dolió mucho, pero Dios sanó mi corazón y ahora estoy sano y qué padre. Entonces ese es el primer paso. El segundo paso es acepta tu responsabilidad en el asunto. Mucha gente dice, a mí me hicieron daño, a mí me abusaron, a mí me traicionaron, a mí me mintieron. Yo fui la víctima. Y es cierto. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y cómo has respondido a ese daño que te hizo alguien? Porque mucha gente tiene enojo en su corazón. Esa es así la manera como ha respondido. Tiene amargura en su corazón. Tiene odio en su corazón. Y este segundo paso quiere decir, tengo que aceptar mi responsabilidad en cuanto a qué cosas malas he hecho yo al responder al daño que me hizo una persona. Y muchos de nosotros hemos hecho cosas malas. No hemos perdonado. A veces tratamos mal a las personas porque no hemos tomado la responsabilidad de que hemos hecho cosas malas nosotros con nuestro enojo, nuestro odio. Tercer paso. Tienes que preguntarte si quieres ser sano en realidad. Yo no sé si ustedes se recuerdan esto, pero Jesús en varias ocasiones cuando iba a sanar a alguien le preguntaba, ¿qué quieres? Por ejemplo, cuando se acerca a Bartimeo, está ciego y le dice, ¿qué quieres? ¿Qué le dice Bartimeo? Pues que reciba la vista, quiero ver. ¿Verdad? Cuando va a aquel estanque donde hay muchos enfermos, se entera que hay un paralítico ahí que lleva 30 y tantos años ahí sin poder moverse y le dice, ¿qué quieres? ¿Quieres ser sano? Y uno dice, ¿por qué le pregunta a Jesucristo esas cosas a las personas enfermas? Y es porque hay gente que no quiere ser sana. Hay gente que prefiere hablar de su enfermedad. Hay gente que prefiere seguir con el dolor y con la amargura y con el enojo y la ira a ser sanos. Entonces, esta es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quiero ser sano?
o no. Cuarto, y esta es la clave para recibir la sanidad interior. Tienes que perdonar a todas las personas que te causaron las heridas. Este es el fundamento, este es la parte central para recibir la sanidad interior. Es lo más importante. Si tú quieres recibir sanidad interior, tienes que perdonar a las personas que te han hecho daño. Mientras no demos perdón, no vamos a recibir nunca la sanidad interior. Todos aquí, por ser seres humanos, vamos a experimentar dolor. Todos vamos a ser heridos por alguien más. Todos vamos a ser heridos de manera emocional o física o financieramente o verbalmente o sexualmente. Y todos necesitamos perdonar a esas personas que nos han hecho ese tipo de daño. El perdón no es una opción que tenemos, sino es una necesidad que tenemos. Porque todos estamos enfermos en nuestra alma. Y entonces, como si viene el médico y te dice, tienes cáncer, te vas a morir, pero aquí está una quimioterapia que te puede sanar, ¿la quieres? Sí, quiero que me sane. Entonces, la quimioterapia no es como una opción, es el tratamiento que necesitas, es la medicina que necesitas para ser sano. Bueno, en cuanto a la sanidad interior se refiere, el perdón no es una opción, es la necesidad que todos tenemos para ser sanos. Solo hay un antídoto para el veneno del dolor causado por las heridas del pasado, y es el perdón. No hay otro remedio. Entonces tenemos que aprender a recibir perdón y tenemos que aprender a dar perdón a las personas que nos han hecho daño. Y como esto es sumamente importante, tenemos que hablar sobre el perdón. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el perdón? Porque de repente tenemos muchos conceptos, pero son conceptos equivocados acerca del perdón. Para empezar, perdonar no es minimizar la seriedad de una ofensa. ¿A qué me refiero con esto? A veces que una persona te hace algo o te dice algo y te lastima, pero tú dices, no te preocupes, no fue nada. Tal vez viene un amigo tuyo y te dice, ¿sabes qué? Te trató muy mal. Y a lo mejor tú le dices, no te preocupes, no pasó nada, estoy bien. Y lo que estás haciendo es minimizando el dolor de la ofensa. Y lo estás considerando como algo sin importancia. Pero si eres sincero contigo mismo, te das cuenta que te está lastimando, te está hiriendo eso. Tal vez una y otra y otra y otra vez. Entonces, el perdonar no es decir, está bien, no te fijes, pásasela. Eso es minimizar la seriedad de la ofensa. El perdonar es decir, me lastimó, me hirió, me dolió, no me gustó lo que me hizo, tengo que perdonar. ¿Me explico? Yo no sé cómo seas tú, pero hay personas que tienden a perdonar inmediatamente, hay otros que aguantan mucho y les hacen una y dicen no, que no fue nada, pero como que se la guardan, y les hacen otra y dicen no te fijes, no pasó nada, pero como se la guardan, y luego les hacen otra y se la guardan y otra y se la guardan, y luego un día vuela la mosca y explotan. Entonces, ¿pero qué pasó si nomás voló la mosca? Y es que se había acumulado muchas que le habían hecho anteriormente. Había minimizado la seriedad de la ofensa. Pero eso no es perdonar. El perdonar es de la primera vez que te hacen algo, aunque sea pequeñito, pero que te lastimó y te hirió. Es decir, me hiriste, me lastimaste, pero yo te perdono. Eso es el perdón. Segundo lugar, el perdonar no es una restauración instantánea de la confianza. En otras palabras, hay que diferenciar entre lo que es el perdón y lo que es volver a poner la confianza en la persona. El perdón siempre debe ser instantáneo, inmediato, porque la Biblia dice que no debemos de guardarnos el enojo, ni siquiera hasta que se ponga el sol. Pero la confianza es algo que se gana con el tiempo. El perdón es por gracia, pero la confianza es por obras. Entonces vamos a suponer que una mujer tiene un esposo alcohólico y todas las noches llega el hombre bien ebrio a su casa
entra a su casa y empieza a insultar a la esposa. Y empieza a agredir a la esposa. Y empieza a golpear a la esposa. Y la mujer es cristiana. El hombre al día siguiente, ya medio sobrio, le dice: híjole, se me pasaron las copas, sé que hice cosas malas contigo, perdóname. ¿Cuál debe ser la responsabilidad de la mujer cristiana? Perdonarlo. Perdonarlo. All right. Pasa una semana, el hombre llega otra vez alcohólico, insulta a la mujer, la golpea, le deja un ojo morado, casi la manda al hospital. Al día siguiente el hombre se levanta muy tranquilo, con dolor de cabeza, si tú quieres, por la cruda, y le dice a la mujer: ¿sabes qué? Otra vez te lo hice, perdóname. ¿Qué debe hacer la mujer? Perdonarlo. Pasa una semana. Después, llega el hombre otra vez ebrio. ¿Qué debe hacer la mujer? Y tal vez no dejarlo entrar a la casa. ¿Por qué? Tomar precauciones. Porque le va a hacer lo mismo. La va a agredir, la va a golpear y tal vez la va a matar. Y la mujer ya lo perdona. Es cristiana y dice: ¿sabes qué? Yo te perdono, pero no te dejo entrar a la casa. Vete allá a un lugar, un hotel, y después de que se te quite todo esto, hablamos. ¿Qué tal si el hombre, vamos a decir que el hombre aparte le es infiel a la mujer? ¿Qué debe hacer la mujer? Perdonarlo. ¿Pero eso significa que ya le puede dar toda la confianza del mundo otra vez? No. El hombre destruyó toda la confianza que tenía la mujer de él. La mujer tiene que perdonar, pero puede y debe confiar en él inmediatamente. Es algo que el hombre se tiene que ganar con el tiempo, poco a poco. Entonces diferenciemos. Una cosa es perdón y otra cosa es confianza. Tercero, el perdonar no es restaurar la relación sin ningún cambio. Volvamos al ejemplo del hombre ebrio que llega cada semana. ¿Qué debe hacer la mujer? Perdonarlo. Pero tiene que decir: yo no puedo vivir esta vida contigo si tú sigues igual. Tienes que dejar de tomar. Tiene que haber un cambio. Entonces, yo quiero restaurarme contigo, pero tú tienes que cambiar. Tienes que dejar esta adicción al alcohol. Yo te perdono, pero yo espero que cambies. Y si no cambias, no podemos tener una relación de esposo y esposa. ¿Me explico? El perdonar esto sí es perdonar, es no traer el pasado malo al presente. Y sobre todo para restregárselo en la cara a la persona que me hizo daño. En la Biblia, el Señor dice: yo perdonaré todos sus pecados, los arrojaré a lo más profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Eso es perdón. Nosotros ofendimos a Dios y Dios dice: yo te perdono y los entierro en el fondo de la mar y nunca los voy a resucitar. ¿Okay? Eso es perdón. Ahora, ¿cómo se aplica eso a nuestras vidas como seres humanos, no como Dios? Bueno, volvamos a pensar en el ejemplo del esposo que le fue infiel a la mujer. Vamos a suponer que el esposo pide perdón a la mujer, realmente se arrepiente y realmente está trabajando para ganarse la confianza de la mujer. Pero el esposo un día, vamos a suponer que comete un error. Vamos a suponer que la mujer le dice: no se te olvide sacar el perro para que no se haga pipí y popó dentro de la casa. Y al hombre se le va la onda y no saca el perro y se hace pipí y popó dentro de la casa. Llega la mujer, ve lo que hizo el perro, se enoja con él y le empieza a decir: y tú me fuiste infiel el 5 de mayo de 1998. ¿Qué tiene que ver eso? No lo perdonó. Perdonar es: yo no voy a traer eso que tú hiciste en el pasado. Yo ya lo perdoné, quedó enterrado y nunca más lo voy a volver a mencionar. Y nunca lo voy a usar para hacerte a ti un mal. Eso quedó atrás. ¿Okay? Otra cosa que es el perdón. El perdón es una decisión. Jesús dijo: perdona y serás perdonado, ahí en Lucas 6:37.
Si Jesús nos dice perdona, es porque sabe que podemos perdonar, que tenemos la capacidad para perdonar. Pero hay mucha gente que dice, esta persona me hizo esto, y yo no puedo perdonar. Sí puedes perdonar. Es más genuino y honesto decir, me cuesta perdonar. Pero de que puedes, sí puedes, porque Jesús dice, perdona. Mucha gente dice, no me nace ahorita perdonar. No siento perdonar. Deja que sienta. El problema es que si se espera que un día le siente la necesidad o el deseo de perdonar, nunca va a llegar ese deseo. Y se va a pasar toda su vida con ese enojo, esa amargura. ¿Por qué? Porque el perdón no es una emoción que sentimos. El perdón es una decisión que tomamos. Entonces, tú puedes decir, yo no siento perdonarte. No quiero perdonarte, pero te voy a perdonar. Yo decido perdonarte. Porque es una decisión. Mucha gente dice, necesito tiempo para sanar y después puedo perdonar. Si el tiempo arreglara las cosas sería muy bueno, pero el tiempo no arregla las heridas del corazón, porque las heridas del corazón son como una enfermedad. Imagínate que una persona llega aquí al hospital Condell, al cuarto de emergencia, y está ahí esperando que lo atiendan. Y el doctor le dice a la enfermera, vaya a ver y pregúntele a ese hombre que llegó ahí qué quiere. Y el hombre dice, híjole, estaba en el trabajo y ahí con una navaja muy afilada me corté y me estoy desangrando. Pero creo que todo lo que necesito es tiempo para sanar. Entonces la enfermera viene con el doctor dice, necesita tiempo, bueno, déjelo ahí. Se espera un ratito más, si lo que necesita es tiempo para sanar, déjelo. Unos 10, 15 minutos más a ver si se sana. ¿Qué va a pasar con el hombre? Se va a morir. Lo mismo pasa con las heridas del corazón. Pensamos que necesitamos tiempo para sanar. Y es al revés. Lo que necesitamos es perdonar para sanar. Como luego dicen que el tiempo lo cura todo. No. El tiempo no cura las heridas. Lo que cura las heridas es el perdón. Tú no necesitas tiempo para sanar. Lo que necesitas es perdonar para sanar. ¿Okay? Ahora, otra cosa, estoy en la página 11 arriba, que es el perdón. Perdón es ceder tu derecho de venganza y de justicia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que llega un compadre contigo y te dice, hey, vamos a poner un negocio, vamos a poner una tortillería. ¿Ok? Pero necesitamos, digamos, $50,000 para abrir el negocio. ¿Qué te parece si tú pones 25,000 y yo pongo 5,000? Nos hacemos socios y con este negocio nos hacemos multimillonarios. Tú dices, ok, hagamos el negocio. ¿Ok? Y llega el compadre y te dice, bueno, ya estoy listo, necesito tus $25,000. Y le das los $25,000. Y es la última vez que ves al compadre. Hasta parece que se fue a México o otro país y ya no sabes dónde anda. Y te dejó a ti en bancarrota. ¿Te hirió, te lastimó eso? Claro que sí, era tu compadre, le diste tu confianza, se llevó tu dinero. Ahora, como cristiano, ¿qué debo hacer? Perdonar. Y después voy con la pistola y lo busco y le digo, hijo de la mañana, me vas a dar mis 25,000 y aparte unos 10,000 más. Pero ya te perdoné en el amor de Cristo Jesús. No, perdonar es, Señor, yo lo perdono, no sé dónde está, yo sé que no lo puedo encontrar y me quiero vengar. Quiero reportarlo a la policía, quiero contratar a un abogado, quiero ir a México y buscarlo por cielo, mar y tierra, encontrarlo y sacarle todo el dinero del mundo. Pero yo lo perdono y cedo mi derecho de vengarme y de que se haga justicia. Porque Dios dice, la venganza es mía. Entonces lo que tenemos que hacer es entregar a esa persona en manos del Señor y decir, Señor, tú haz venganza y tú haz justicia cuando tú quieras y como tú quieras. Yo no lo voy a hacer. Y eso es bien duro. Eso es bien duro, pero eso es perdonar. Siempre debemos nosotros como hijos de Dios tomar la iniciativa para dar el perdón a la persona que nos hirió. Ahora, muchos dicen,
pero es que yo fui la víctima, que Él venga y me pida perdón. Ahí en Mateo 5 Jesús dice esto: si a la hora de traer tu ofrenda al altar, te acuerdas de que alguien tiene algo en contra tuya, dice, deja tu ofrenda ahí, ve y arréglate con él. No dice, espérate a que el otro se venga a arreglar contigo. Le dice al Hijo de Dios, tú toma la iniciativa, tú empieza. Busca a la persona, sé sincero, sé honesto. Dile, me heriste, me lastimaste, pero yo te perdono en nombre de Jesús. Te perdono en nombre de Jesús. Y ahí te arreglas. Y después vienes a la iglesia y das tu ofrenda al Señor. Otras personas dicen, ok, yo perdono, pero cuando esa persona primero me pida perdón a mí. Y como no me pidió perdón, yo no voy a perdonar. No, tienes que perdonar, aunque no te haya pedido perdón. Pero es que es la persona que me hizo daño a mí, yo no hice nada malo. Ok, pero tú tienes que tomar la iniciativa y tú tienes que perdonar. Independientemente si la otra persona viene y te busca, independientemente si te pide perdón o no, independientemente si se merece tu perdón o no, tienes que perdonar. Hay un pasaje en la Biblia, y ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, donde dice Jesucristo, perdona para que seas perdonado. Entonces, si yo no perdono a los que me dieron, Dios no va a perdonar mis pecados. Entonces, el perdón es para mi beneficio. Para mi beneficio. ¿Ok? Entonces, eso es, en pocas palabras, lo que es el perdón bíblicamente hablando. ¿Tienen preguntas de este concepto del perdón? Entonces uno tiene que buscar a la persona. ¿Ya? Si la persona no lo busca a uno. Y si yo sé que yo traigo algo en contra de la persona, yo tengo que arreglar esa situación. No se puede nomás decir, ok, yo perdono lo que me hizo y ya, que se quede así. Que ya no haga tristeza ni nada. Ni buscar a la persona y ir Si eres genuino y en tu corazón ya se arregló ese asunto, ok. Pero si checas tu corazón y te das cuenta que todavía hay algo ahí, no ha sido suficiente. Tienes que ir a hablar con la persona y tienes que arreglar el asunto. Pero hay que ser bien honesto con uno mismo. Uno no se puede engañar a uno mismo. Uno puede engañar a las personas, pero uno no puede engañarse a uno mismo. Uno sabe lo que hay en su corazón. Y es bien fácil. Aquí te van algunas maneras de saber qué hay en tu corazón con respecto a una persona que te ha hecho daño. Para empezar, puedes pronunciar su nombre. Es que el padre de mis hijos. ¿Por qué dice el padre de mis hijos? ¿Por qué no dices José? Se llama José, ¿no? Es que me cuesta. Si te cuesta pronunciar su nombre, es que hay algo en tu corazón en contra de esa persona. Otra. ¿Puedes ver a esa persona a los ojos? Puedes estar cerca de esa persona. Vamos a suponer que es una persona de la familia y hay una reunión navideña de la familia y tú sabes que esa persona va a estar ahí. ¿Vas a salir con la excusa que me duele la cabeza, no voy, gracias? O está bien, yo voy, aunque sé que esté ahí, yo puedo relacionarme con esa persona sin ningún problema. ¿Me explico? Uno puede decir, ya lo perdoné, ok, pero checa tus motivaciones, tus actitudes con respecto a esta persona. ¿Te puedes relacionar con esa persona como lo haces con una persona que nunca te ha hecho ningún daño? Si es así, ya lo perdonaste. Pero si no, a lo mejor hay todavía algo en tu corazón en contra de esa persona y no has perdonado al 100%. ¿Ok? Alright, ¿alguna otra pregunta de lo que es el perdón? Yo sí, pero después de pedirle perdón a la persona ya no tiene uno por qué tener relación con, o sea, la misma relación con la persona. Es ahí donde empieza el proceso de la confianza. O sea, que puedo yo llegar al lugar y nomás saludar y ya, pero no volverme a acercar y platicar con la persona. Por lo pronto no, porque no tiene tu confianza. Pero qué padre sería que se restaurara la relación con el tiempo, donde esa persona se gane nuevamente tu confianza y puedan volver a ser como eran antes. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta de lo que es el perdón? ¿No? Y otra, Sí. Por ejemplo, si esa persona ya no existe, ya no vive. Muy bien. Si es un caso donde me es imposible comunicarme con la persona, bueno,
ve al Señor y el Señor, yo perdono, yo libero a esta persona, yo cedo mi derecho de vengarme, justicia, y yo no quiero tener nada en contra de esta persona. Ya no se puede hacer más. Pero si está todavía la posibilidad de encontrar a la persona, hagan todo lo que sea posible para comunicarse con la persona y hablar con la persona. ¿Alguna otra pregunta o comentario de lo que es el perdón? Y quiero volver a enfatizar y decir, la clave para ser sano en mi corazón es perdonar a los que me hicieron daño. Esa es la clave. Esa es la medicina. Ese es el tratamiento. No hay otro. ¿Ok? Pero es como dice usted, pastor, es una decisión, ¿verdad? Porque ¿Sí? tienes que decidirlo porque si Ya. no es difícil. Exacto. Y entre más pronto decidas, más pronto te sanas. ¿Sí? Me duele el estómago, doctor. Aquí está la medicina. Es que me duele mucho. Aquí está la medicina. Es que usted no sabe lo que yo siento dentro de mí. Aquí está la medicina. Tómate, se te quita el problema. No lo voy a pensar, doctor. Pero en el momento que tomas la medicina, se te va el dolor. Se te quita el problema. Así es lo mismo con el perdón. Es una decisión y entre más pronto yo decida, más pronto se va este problema en mi corazón. ¿Right? Ok, vamos a la siguiente sección y consiste de la pregunta ¿por qué? ¿Por qué tengo que perdonar? ¿Por qué debo perdonar? O sea, no es suficiente con que ya me hicieron mucho daño. ¿Por qué aparte tengo que perdonar a esa persona que me hizo tanto daño? Bueno, aquí te pongo varias razones. Razón número 1, porque Dios te ha perdonado a ti. ¿Qué te ha perdonado? Todos los pecados que has cometido y que sigues cometiendo. Déjame decirte una cosa. Tú nunca vas a tener que perdonar tanto a una persona como Dios te ha perdonado a ti y a mí. Nunca. Dios nos ha perdonado miles de veces. Entonces, ¿por qué debo perdonar? Porque Dios me ha perdonado a mí. Segunda razón, porque el resentimiento no funciona. Qué padre sería que esta persona me hizo este daño, traigo este resentimiento, este odio, esta amargura en contra de la persona. Entre más tenga, más sano voy a estar. Qué padre sería si funcionara así, ¿verdad? Pero es todo lo opuesto. El resentimiento nos afecta negativamente a nosotros. Ahí lo traes en tu corazón y no puedes relacionarte bien. Está comprobado médicamente que la amargura y el resentimiento producen enfermedades. Te va a producir úlcera, dolores de cabeza, te va a producir artritis. Está comprobado científicamente. El resentimiento es irracional porque no cambia el pasado. Piensas que si no perdonas, eso va a hacer que tu vida sea mejor, pero la verdad es que se pone peor. El guardar rencor en contra de una persona no arregla absolutamente nada. Todo lo contrario, te descompone a ti y a todas las personas que te rodean a ti. En segundo lugar, el guardar resentimiento siempre te daña a ti y no a la persona que te ofendió. Eso sería muy padre, ¿no? Que me hacen daño a mí y digo, voy a acumular la mayor cantidad de resentimiento porque esta cantidad de resentimiento va en contra de la persona y con esto me voy a vengar y se va a hacer justicia y le voy a dar en la torre. Qué padre si fuera así. Pero no pasa eso. Entre más resentimiento hay, más te afecta a ti. El resentimiento es algo que tú traes y solamente te está afectando a ti. La otra persona a lo mejor ni siquiera sabe que trae resentimiento que tú traes resentimiento en contra de la persona. El guardar resentimiento o amargura contra alguien es como tomarte una taza con veneno y quedártele viendo a la persona para ver a qué hora se muere la otra persona. Así de absurdo es. El veneno tú lo traes. Te está matando a ti. Piensas en lo que te hizo la persona y comienzas a enojarte, a irarte. Comienzas a irritarte, a frustrarte, a desesperarte. Las personas más infelices de la tierra son las que guardan resentimiento y amargura. Vive una vida miserable. Todo mundo tiene una tía Gertrudis que se enojona porque dice que alguien le hizo un daño hace 20 años atrás. ¿Ustedes tienen una tía Gertrudis? Tercer lugar, el resentimiento deteriora tu salud, te produce úlceras, dolor de cabeza,
causa estrés, tensiones, artritis. Cuando no perdonas y guardas resentimiento y amargura en tu corazón, es como poner cáncer en tu cuerpo, poner una enfermedad física en tu cuerpo que te va a matar poco a poco y lentamente. Mira lo que dicen los doctores, que entre el 50 y el 75% de las personas enfermas en los hospitales podrían irse a casa sanas si tan solo se deshicieran de dos cosas: su culpabilidad y su resentimiento, porque estas causan la enfermedad. Culpabilidad por haber hecho cosas malas a otros y resentimiento de las cosas malas que otros le hicieron a la persona enferma. El problema en ambos casos es falta de perdón. No me perdono a mí mismo por las cosas malas que yo hice o le hice a otros, y no perdono a la persona que me hizo daño a mí. Falta de perdón. Y como no perdono, me afecta mi salud. Lo mejor entonces es perdonar para ser sanos. Considera lo que dice Job en la Biblia, ahí en Job capítulo 5, versículo 2. Mira lo que dice. Entregarse a la amargura es una necedad que lleva a la muerte. Y a veces así estamos, amargados todo el tiempo. Y creemos que le estamos haciendo daño a la persona que nos lastimó. Y el único daño que se está haciendo es a uno mismo. Razón 3. ¿Por qué debo de perdonar? Porque voy a necesitar más perdón en el futuro. En Mateo 6, Jesucristo dijo esto. Si perdonas a las personas, Dios perdonará tus pecados. Pero si no perdonas a los que te lastiman, Dios tampoco te va a perdonar. Entonces a lo mejor tú puedes decir el día de hoy, Dios ya perdonó mis pecados. Sí, pero ¿qué tal dentro de un mes que cometas algún pecado? ¿Te lo va a perdonar Dios? Todo va a depender si tú primero perdonaste a las personas que te hicieron daño. Si tú no has perdonado a las personas que te hicieron daño, Dios no va a perdonar ese pecado. Es lo que dice Jesús ahí en Mateo 6. El perdón es totalmente innecesario entre los seres que son perfectos, pero vital entre los que admiten que son imperfectos. ¿Aquí hay gente perfecta que nunca se equivoca, que nunca hace nada malo en contra de una persona? Todos necesitamos el perdón. Si tú vives, vas a errar y vas a pecar. Si tú vives con alguien, el errar va a ser mutuo. Tú vas a cometer actos malos en contra de la persona y la persona en contra tuya. Todos cometemos errores y faltas contra las personas y a veces hasta diario. Entonces, ¿cuántas veces cometemos errores? Pues digamos 20 veces al día. Entonces necesitas perdonar cuando menos 20 veces al día. Solamente tenemos dos alternativas, perdonar o condenar. Tú dices, yo no perdono, yo no perdono, yo no perdono. Y Dios dice, si quieres que te perdone, tienes que perdonar. Si no, yo no perdono, dice Dios. En una ocasión un hombre, en una conversación con Juan Wesley, el fundador del movimiento metodista, le dijo este hombre a Juan Wesley, yo nunca perdono. A lo que Wesley le contestó, pues espero que usted nunca peque. Porque si nunca peca, okay, nunca va a necesitar el perdón de Dios. Entonces, pero como todos pecamos, necesitamos el perdón de Dios. Pero Dios ya nos dijo, si quieres que te perdone, tú tienes que perdonar a los que te hicieron daño. Razón número 4. ¿Por qué debo de perdonar? Porque cuando tú perdonas vas a experimentar sanidad y libertad. El perdonar libera un gran poder de sanidad y libertad. Por ejemplo, ustedes han leído en la Biblia que cuando Jesucristo estaba ahí crucificado, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y después Jesús muere. Y en ese momento, ¿qué pasa? Hay un temblor, se oscurece la tierra, las rocas se parten en dos, el templo que dividía la parte del lugar santo y el lugar santísimo, el velo, perdón, en el templo que dividía el lugar santo y el lugar santísimo, se rasga en dos. Cosas tremendas sucedieron porque Cristo dijo, Padre, perdónalos. Y cuando tú dices, yo perdono a esta persona que me hizo daño, cosas tremendas suceden en tu vida. Y se libera un poder de sanidad y de libertad en tu vida como no tienes idea. Mira lo que dice Efesios 4, 31 y 32. Echen fuera la amargura,
las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros. Perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Entonces hay que perdonar para sacar toda raíz de amargura. Y la gente todavía dice, pero tú no sabes cuánto daño me hizo esa persona. Y le podemos decir, ¿y no te das cuenta que te sigue lastimando esa persona porque no la perdonas? Todo lo traes adentro, el veneno, el resentimiento. En griego, la palabra perdonar es aphiemi y quiere decir dejar ir, soltar. Ven tantito, Daniel, ¿sí? Vamos a suponer que Daniel aquí es mi amigo y un día me insulta y me dice, ¿sabes qué, Homero? No me gusta cómo da las clases. Dime, no me gusta cómo da. No me gusta cómo das las cosas. Y me lastima mi corazón. A partir de ese momento, si yo no lo perdono, Daniel y yo estamos como enlazados. ¿Por qué? Porque yo me lo llevo a mi casa. No físicamente, pero me lo llevo en mi pensamiento. Y empiezo a pensar, ¿por qué me diría Daniel eso? ¿Por qué me lastimó de esa manera? Éramos amigos. ¿Por qué me insultó delante de la gente? Además soy el pastor. Qué falta de respeto. ¿Ya? Y me voy a acostar y ¿qué hago? Le doy vueltas y vueltas. Y aquello parece una autopista de carro, ¿eh? Vueltas y vueltas y vueltas. Ahí estoy. Y luego digo, ese Daniel me las va a pagar el próximo jueves cuando tengamos la clase de Excel. Ya sé, le voy a poner un examen diferente a los demás y lo voy a reprobar. Y empiezo a pensar cosas malas para ver cómo me vengo y todo eso. Me levanto y voy a desayunar y adivina qué veo en el cereal. La cara de cereal. No, la cara del cereal, no, la cara de Daniel. ¿Verdad? Y digo, ese Daniel. Y quiero desayunar y el estómago lo traigo así todo hecho, todo así fruncido. Y no puedo comer. Y es que traigo a Daniel conmigo. Me vengo a la iglesia, a la oración, no puedo orar. Porque digo, Señor, venganza, manda fuego sobre la vida de Daniel. Y no del Espíritu Santo, sino fuego de juicio. Y ahí estoy, y ahí lo traigo. Y digo, ya no puedo más con esta situación. Entonces hablo con Daniel y digo, ¿sabes qué, Daniel? Lo que tú me dijiste estuvo muy feo, me lastimó mucho. Pídeme perdón. ¿Me perdonas? Y yo le digo, yo te perdono. Y en el momento que yo te perdono, es afiemi. Yo lo dejo ir, lo liberto. Ya te puedes ir a tu lugar, gracias. Eso es perdonar, soltar, liberar. En una ocasión se cuenta la historia de dos monjes que habían hecho varios tipos de votos, voto de promesa, voto de silencio, voto de esto, voto de aquello, y también habían prometido voto de celibato, y habían dicho, nunca vamos a tocar ninguna mujer. Y un día estos monjes iban caminando por un campo, y llegaron a un lugar donde había un río, y en ese río, en la orilla, estaba una mujer. Y le dicen a los monjes, ¿saben qué? Yo no sé nadar, y necesito pasar el río, pero tengo miedo a ahogarme, ¿me pueden ayudar? Y uno de los monjes dijo, yo te ayudo. Entonces, ¿qué hizo el monje? Agarró a la mujer y la cargó y pasó hacia el río caminando con ella. Y la puso al otro lado de la orilla y la dejó ir. Pasó el otro monje y se fueron caminando. Y allá como 5 kilómetros más tarde, le dice el monje que no cargó a la muchacha, le dijo, cargaste a la muchacha. Y le dice el otro, pero yo la dejé en la orilla. Tú eres el que la sigue cargando. Tú todavía la estás cargando. Y es cierto. Y no perdonar es cargar a la persona. La traigo cargando en mi pensamiento, en mi corazón, y traigo todas estas malas cosas dentro de mí y las estoy cargando. Perdonar es, lo suelto y lo dejo. Y vivo libre y sano de esa persona. ¿Me explico? Eso es perdonar. Razón número 5. Debo de perdonar porque eso me protege del enemigo. Es bien interesante que ahí en 2 de Corintios 2, 10 al 11, dice que debemos de perdonar para impedir que Satanás se aproveche de nosotros. ¿Saben ustedes eso? Cada vez que tú y yo no perdonamos, el enemigo se da cuenta y se infiltra de alguna manera en nuestra vida, sobre todo en nuestro pensamiento. Y empieza a poner malos pensamientos. Entonces vamos a suponer que un esposo se enoja con la esposa
y es cristiano y el hombre sabe que debe perdonar a su esposa, pero decide no perdonarla. Pues en ese momento Satanás va a decir, lo tengo. Y se viene en contra tuya. Y te va a empezar a decir, golpéala. Mira cómo te maltrató, cómo te avergonzó, mira lo que te dijo, mira cómo te está tratando. Golpéala. O después te puede decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no ves pornografía? Ahorita no puedes estar con tu mujer, vete a ver pornografía. O te puede decir, ¿sabes qué? Salte de la casa y ve a buscarte una mujer por ahí. Es más, métete a Facebook y busca a tu exnovia fulana de tal. Entonces el enemigo se va a aprovechar y va a poner todos sus malos pensamientos para tentarte a que caigas en el pecado y para después condenarte y apartarte de Dios. Pablo dice, perdonen para impedir que Satanás se aproveche de nosotros. Entonces, si tú no quieres tener toda esa influencia demoníaca, perdona. Perdona antes que sea demasiado tarde. All right? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Vamos a continuar con la última parte de este estudio de cómo ministrar sanidad interior. Estoy en la página 13 donde viene la pregunta, ¿cómo puedo perdonar? Porque ya dijimos, la clave para ser sano es perdonar. Right? Y ya explicamos lo que es el perdón y lo que no es el perdón, y ya explicamos por qué tengo que perdonar. Pero ahora que ya sé esas cosas, la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo le hago para perdonar? Bueno, dice ahí, empieza por recordar que el perdonar es una decisión y no una emoción. Decide perdonar a la persona que te hizo daño ahorita mismo. Si tienes dificultad para perdonar, ora a Dios y pídele que Él te ayude. Pero cuando menos dile al Señor que deseas perdonar. Como dice una persona, Señor, quiero querer. No quiero, pero te estoy orando porque quiero querer. Abre tu corazón a la persona que te lastimó y dile cuáles son las heridas que te ha causado. Sé específico, no seas general, no solamente digas me ofendiste, me lastimaste. Si la persona, como en el caso de Daniel, yo le hubiera dicho, sabes que me ofendiste cuando dijiste enfrente de la clase que no daba bien la clase de Excel. Me lastimaste, me avergonzaste, me sentí muy mal. Tiene que ser bien específico, porque la herida es específica. ¿Okay? Imagínate que vas con un doctor porque te sientes mal. El doctor te va a hacer una entrevista y te va a decir dónde le duele, qué sientes. Entonces, imagínate que traes, vamos a decir, problemas del estómago. ¿Okay? Vamos a poner que traes infección estomacal. Y tú no eres específico. Tú dices, pues nomás me duele. Pues sí, pero ¿qué le duele? Pues por ahí en el cuerpo me duele. Pues el doctor nunca va a saber cuál es tu problema y nunca va a saber cómo sanarte. Tienes que ser específico. Me duele aquí, doctor. Me duele en esta parte de aquí. ¿Ok? ¿Y cuándo le duele? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? Pues me duele, sí, cada vez que como con mucho picante me duele, pero bastante. Entonces el doctor ya empieza a atar cabos. ¿Okay? No tiene nada que ver con los ojos, ni con los oídos, ni con los pies. Es algo con el estómago. ¿Me explico? Entonces, igualmente cuando tú vas con la persona, tú tienes que decirle, me dolió, y sé específico. Esto que hiciste, y sé específico. Esto que dijiste me hizo sentir, y dile específico, de esta manera. De esa forma tú vas a quedar bien sano. ¿Ok? Dile exactamente cómo te hirió, cuándo te hirió, dónde, por qué te ofendió. Y una vez que le hayas expresado cómo te sientes, dile que la perdonas a la persona en el nombre de Jesús. Después de recibir el perdón de la persona que te ofendió, prepárate para iniciar el mismo proceso, pero ahora para que tú le pidas perdón a él o a ella por si tú le lastimaste también. Esto pasa, por ejemplo, muy frecuentemente entre esposo y esposa, padres e hijos, hermanos en las congregaciones, donde a veces
una persona lastima a alguien y luego esa persona lastima a la otra persona y ahí se va la cosa. Entonces, me piden perdón, pero yo también pido perdón. Ora al Espíritu Santo para que te revele las personas a quienes necesitas perdonar. Escucha bien esto. El 95% de las personas que tienes que perdonar son un papá o una mamá. 3 de los primeros 4 personas que necesitas perdonar seguramente van a ser parientes cercanos. Un tío, una tía, un primo, una abuelita. Y no se te olvide ponerte a ti en la lista. Porque algunos de nosotros tenemos que perdonarnos a nosotros mismos por cosas que hemos hecho y que dijimos, yo nunca me voy a perdonar a mí mismo por haber hecho esa cosa. Hay cristianos que dicen, creo que Dios me ha perdonado, pero yo no puedo perdonarme a mí mismo por lo que hice. Es una contradicción. ¿Cómo puedes creer que Dios te ha perdonado y no puedes perdonarte a ti mismo? Si Dios te ha perdonado, ¿quién te crees que eres tú para no perdonarte a ti mismo? ¿Ok? Y hay que hacer un paréntesis. Hay gente que está muy enojada con Dios y muy sentida con Dios. Sobre todo porque no ha contestado sus oraciones o han experimentado dolor en la vida y dicen, ¿dónde está Dios? Y están enojados con Dios. Entonces, es interesante eso porque no son ateos, creen en Dios, pero no tienen una relación con Dios porque están enojados con Dios. Entonces, es importante que entendamos que Dios es perfecto y Dios nunca falla. Entonces, aunque nos sintamos lastimados por Dios, a Dios no le podemos exigir que nos pida perdón. Él es perfecto, nunca se equivoca. El problema es que nosotros a veces no entendemos bien a la persona de Dios o no entendemos cómo funciona esto de la oración, porque a veces Dios no va a contestar nuestras oraciones porque no nos conviene o a lo mejor no es el tiempo. O a veces no entendemos que el dolor que pasamos no nos lo causó Dios. Como explicamos anteriormente, nos lo causamos nosotros mismos por nuestras malas decisiones o por las herencias que tenemos o por el enemigo o por este mundo caído donde vivimos, pero no fue Dios. Pero hay mucha gente enojada con Dios. Entonces, no es que tenemos que perdonar a Dios, pero sí tenemos que entender, aquí hay algo extraño. Dios no me ha fallado. Yo estoy equivocado de alguna manera con esta situación. Alright? Sí. ¿Tú quieres decir algo? No. Ok. Y por último, recordemos, no nos vamos a vengar. Vamos a decidir ceder nuestro derecho de venganza y de justicia. ¿Y cómo vamos a perdonar? Bueno, aquí vi una oración modelo. No es una oración mágica, no la tienes que hacer. Es solamente que te puede guiar para que tú, con tus propias palabras, después hagas tus oraciones. Pero puedes decir algo así, Señor, yo perdono a... Y vas a decir el nombre de la persona. Vamos a decir Juan Pérez. Yo perdono a Juan Pérez por... Y vas a decir todas las heridas que te causó Juan Pérez. El dolor que te hizo sentir. ¿Ok? Y hasta el odio y la amargura. Di qué es lo que estás perdonando. Por ejemplo, rechazo, falta de amor de un padre, injusticia, abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, traición. Sí, es específico, la herida fue específica. Di también cómo te hicieron sentir sus ofensas. Y vas a decir, Señor, yo te entrego a esta persona, vamos a decir Juan Pérez, y entrego mi derecho a buscar venganza. Decido no aferrarme a mi amargura y enojo, y te pido que sanes mis emociones dañadas. En el nombre de Jesús, amén. Y tenemos que hacer esto con cada persona que nos ha herido. Si han sido 10, tenemos que hacerlo con 10. Si han sido 20, con 20. Y cuando hacemos esto, vamos a ser sanos. Y vamos a ser libres. Y vamos a poder tener una relación tan bonita con Dios y con las personas. Y después nosotros vamos a poder ministrar sanidad interior a todas las otras personas que están bien dañadas y bien lastimadas también. Alright? Qué lástima que no vino Paula, porque me hubiera gustado mucho invitarle a ver si nos permitía ministrarle sanidad interior. A menos que haya alguien aquí que quiera que le ministremos sanidad interior en los 20 minutos que nos quedan. ¿Hay alguien que quisiera? ¿Hay alguien que tú dices, yo siento que como que el Espíritu Santo me está incomodando y
y necesito perdonar a alguien. ¿Alguien que quiera hacer esto? ¿Quién dice yo? Alright, no quiero forzar nada, pero sí es importante que te acuerdes de lo que aprendimos hoy y que si tú quieres ser sano, tienes que perdonar. Entonces no tiene que ser en este lugar, en este momento, pero si tú has entendido hoy que hay algo que tú traes en contra de una persona por lo que te hizo, tienes que arreglar ese asunto lo más pronto posible. ¿Vale? ¿Tienen alguna pregunta del estudio, de la clase de sanidad interior? ¿No? Bueno.